bueno, o sea, el arte sonoro tiene harto de performance en muchas de sus betas, ¿no? O sea, si pensamos en la voz, ponte tú, que es como nuestro mayor instrumento sonoro y propio, es el cuerpo. O sea, hay que estar con el cuerpo presente totalmente, ¿no? Somos de los animales que tenemos la voz más versátil de todas, tenemos como un rango enorme, podemos imitar sonidos, no sé, o sea, es heavy. Entonces, de ahí la cuestión performática es súper importante. Pienso también en trabajos particulares, no sé, en el trabajo de la Bárbara, en donde evidentemente el cuerpo es importantísimo, su trabajo es el cuerpo en relación al objeto, es el objeto en relación al cuerpo. Y justamente trabaja la sonoridad también desde la voz, entonces como que esa cuestión siempre va apareciendo cuando se habla de la performatividad en el arte sonoro. Que de no tener ninguna intención de hacer performance, en un principio yo sentía esa tensión, pero yo no sabía que esa tensión se transmitía. Soy parte del ensamblaje y no solo soy parte del ensamblaje, yo soy el flujo activador de todo este mecanismo. Y ahí como que hubo una transformación súper grande, me va dando las pistas en el hacer. Porque esa metodología es súper viva, es como a flor de piel. Hay mucho que es performance porque tiene que ejecutarse en vivo nomás, como que no hay otra forma. Hay acciones que, si no, ¿cómo se hacen si no es porque las hace uno? Como que pensar en armar un robot para que lo haga, como que no. Entonces el cuerpo está muy involucrado con el sonido. Yo creo que es por eso. Nunca me he sentido muy cómoda con la performance, es algo que me cuesta mucho, me siento mucho más cómoda, o sea, pero me siento más cómoda como cuando en vez de performance pienso en la palabra acción, que es algo que no está como prejuiciado por el tener que entrar a una escena. Lo que el intérprete, lo que el músico está diciendo con el cuerpo y con el gesto, también son elementos bien interesantes dentro de la obra, ¿no? O sea, pueden darle un sentido mucho más concreto y más efectivo, digamos, en términos comunicativos. Sí, depende de la naturaleza de la obra. Hay una obra que sí me interesa mucho el intérprete, es decir, que tenga un desarrollo escénico, a veces tradicional, es decir, sentado frente a su instrumento y tocando, y a veces más intencional, ¿no? Que es decir, que genere acciones más concretas. Intuir algo, especular, creo que la cosa performática juega con esos espacios que se abren y esa como temporalidad que se abre, que quizás la música no juega mucho con eso, como con el lugar y con el tiempo en el que se da eso. Entonces, como el arte sonoro se trata de abrir espacios de escucha y sensible, requiere que también se salga de esos espacios tradicionales de concierto o de archivo de reproducción y requiere que uno o una juegue con cosas en vivo, y eso creo se puede entender como una performance. Pero todos los otros toques que hemos hecho han sido en fechas religiosas. Nunca ha sido como un concierto de campanas, por ejemplo, o una demostración así de cómo suenan. Siempre ha sido con alguna justificación religiosa. Además que eso permite otra cosa, que es una continuidad. Porque si tú haces una actividad con las campanas como performance o como concierto, tú lo haces una vez nomás y eso quedó, no lo vas a poder hacer siempre. Porque también tienes que pensar que tú para acceder a esto tienes que tener los curas de tu lado. O sea, si los curas te dicen que no quieren que esa campana se toque, no puedes hacer nada. Entonces, la forma de generar esta continuidad que mira, yo he mirado, a veces me he dedicado cuando estoy tocando las torres, me dedico a mirar la gente que está abajo. Y hay gente que mira, ¿no es cierto?,
hay gente que no pasa nada, así como que sigue caminando, hay gente que le saca fotos, qué sé yo, hay gente que también se nota que le hace un guiño religioso, que se persigna, por ejemplo. Entonces yo creo que es muy diverso lo que pasa con la gente. Yo no sé si habrá como, a estas alturas de la diversidad que existe como social, yo creo que hay varias como reacciones a este sonido de las campanas. Una puede ser una reacción de indiferencia, una reacción de curiosidad, ¿no es cierto? Que está sonando esta cuestión. Es un ruido, digamos, poco conocido. Claro, para a la la gente no zona. le gusta, mucha gente le molesta. Que dice, oye, este es un ruido molesto, no quiero escucharlo. Otra gente también lo ve por el lado religioso. Entonces es muy diverso lo que puede hacer con eso. Yo la verdad no he hecho como el estudio de cómo se da eso así como más específicamente. Yo creo que las obras performativas de arte sonoro tienen otros ingredientes que no tiene la música experimental, que está muy enfocada, muy focalizada en la producción del sonido, ¿no? En cambio las performatividades, o sea, las obras performativas de arte sonoro están focalizadas también en la producción de sonido, por supuesto, pero también a veces en proceso, en la utilización del espacio, en desplazamiento, en la experiencia, en otras cosas, digamos, que lo diferencian de esa concentración que tiene la música, que es más abstracta, o con elementos cotidianos, etc. Entonces, esa diferenciaría yo, para polemizar un poquito. Por un lado la performance sonoro y por otro lado la instalación sonoro, que es justamente lo contrario, donde está muchas veces la ausencia total del cuerpo, ¿no? Ambas cosas funcionan, ambos son muy, digamos, variados en sus expresiones o su forma, ¿no? Cuando trabajé con el ensamble Tarabus, hicimos como que ahí habían hartas como formas de ver la escucha moviéndose por el espacio, y como que desde ese momento a mí siempre era tocar y desplazarme. Ahora, como había una cámara, no lo hago, pero sí, ocurre que hay en presentaciones que muevo cosas, las pongo en diferente disposición, me desplazo con el público, hago un sonido muy, muy sutil y eso se lo muestro bueno, lo voy a escuchar, como que pongo el parlante en su oreja y estoy haciendo algo muy pequeño, y eso es como solamente para él, a pesar de que está todo ocurriendo alrededor. Hay cosas que tengo que agradecerle a la danza, y una de esas es eso, ¿no? El sentir que el cuerpo sí es un actor, es parte importante. Carmen me hacía trabajar como actor en las obras de ella. Ah, buenísimo. Entonces sí, aprendí, y eso es una cosa que es re importante que aprendí con la danza, es el sonido en movimiento, el cuerpo en movimiento, cómo se desplaza y cómo el sonido se desplaza en el espacio. Y eso lo aprendí con danza, directamente. Eso aprendí trabajando con Carmen Bechat, con sus métodos. Y que me permitió trabajar también, crear instrumentos para sus obras. Por lo que fue importante. Y en términos de cuerpo, claro, ella me hacía salir a danzar, como si fuese otro. Bueno, Miguel y yo, que éramos dos músicos. Entonces, claro, mi cuerpo sí tomó otra dimensión. ¿Cómo se dice? Estoy consciente de mi cuerpo cuando muevo, ¿no? Tengo movimientos también que se van en la danza, porque son movimientos que son pues yo toco en el suelo. Yo no toco, o sea, todos mis instrumentos están en el suelo, entonces tengo que moverme constantemente, hincarme, sentarme, pararme. El tema performático, la verdad que quizás con mesetas podríamos investigar el tema más performático, pero eso ya da para más pega. Pero creo mucho en el concepto de la disposición, eso me gustaría poder centrarme.
que es un concepto que me lo enseñó mi amigo Venera, que viene de la escultura. Entonces, él me explicaba que el concepto en la escultura se habla mucho de la disposición, en el sentido de que las cosas están ahí. ¿Cachai? De que eso es, nada más que eso y eso es. Y se disponen las cosas en un lugar o en el espacio. Yo creo que el tema de la disposición con la relación con el cuerpo tiene mucho que ver con eso. Y esa idea de la disposición me gusta mucho, de que las cosas se vean como están, ¿cachai? Que no tengan tanto introducción y tantas cosas. Por eso que en vivo, cuando uno toca en vivo, trata de mostrar eso, está ahí, ocupo esto y esto está, y sacarle el mejor, digamos, entre comillas, rendimiento posible, o la mejor, tratar de hacer la mejor, digamos, performance posible. Con respecto a lo performático, yo igual creo que una persona que toca batería o que toca bajo o que toca guitarra está haciendo una performance. Es una performance, obviamente una performance musical que tiene un parámetro más o menos establecido, pero es una performance.